para mí más adecuado, más que la ilustra mucho mejor. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Esa flor de fuego es una maravilla como metáfora, ¿no? Cada vez que lo escucho es tan cortito y sin embargo siempre hay algo más para sacarle ese pedacito. ¿Cómo te impacta? Por eso me pareció la forma más adecuada de poder recibirte. Me encantó, muchas gracias, Ro. Y en verdad creo que las vidas que son bien vividas son una flor de fuego. ¿Viste esto que decía Galeano, no? Que veía, que alguien le había contado en Colombia que había subido a la cúspide de un cerro y hacia el cielo, y desde el cielo se veían a los humanos como un mar de fueguitos, y que algunos fuegos eran intensos y ardían, y creo que la vida está hecha para ser consumida, como decía Carl Jung. El psiquiatra suizo que yo tanto quiero, él decía que la vida debe ser consumida, aún en el error, porque de todo se aprende, también del error, ¿no? Entonces creo que hay que vivir con intensidad, y a eso aposté 55 años de mi vida. Parece que nací ya así. Totalmente, no me cabe duda, Virginia, porque es como que uno trae, ¿no es cierto?, en su genética todo lo que seguramente en algún momento va a despertar en uno. Totalmente. Es más, anotámelo en los pendientes, porque podemos hablar de eso, que es la psicogenética. ¿Qué hacemos con nuestros genes? Porque hoy en día se sabe bastante sobre eso que no se sabía, y a veces nos sentimos condenados por nuestra genética. Podemos hablar de eso con todo gusto, pero hoy tenemos un tema a pedido de una oyente, ¿verdad? Sí, de María. A pedido de María, el tema de los duelos. Y siempre hay algo más para decir. Y creo que hace mucho que no hablamos de esto, así que con mucho gusto me gustaría ir por este lado, que es un lado duro, pero ¿sabes qué? Mira, podría empezar por aquí. Es tan duro que en todas las tradiciones el tema de la pérdida de un ser querido está abordado, está tenido en cuenta. Y hay una lejana en el tiempo historia, una vieja historia del budismo, que se dice que fue a verle al señor Buda una mujer que había perdido a un hijo. Entonces, a veces se dice que es el Buda, otras veces un maestro. Le dijo que el modo de ayudarla requería que ella hiciera una tarea, que era traer solo un grano de arroz de cada casa en donde ella llamara y no estuviesen de duelo por alguien querido. Entonces ella dijo, bueno, lo voy a hacer con tal de conseguir alivio, y entonces empezó a llamar en cada casa, y en cada casa salía con las manos vacías, porque en cada casa estaban en duelo por alguien entrañablemente querido. Y este reconocimiento de que nuestro dolor es un dolor compartido con otros, recoloca el dolor, nos saca de una situación en donde siempre en los duelos es fácil caer, que es la de que el dolor se vuelva crónico y que uno quede en el lugar de la gran víctima universal, que a veces se lo es, a veces el dolor es tan tremendo. Todos conocemos no solo padres que han perdido a sus hijos, sino personas que han perdido una familia entera en un accidente, por ejemplo, o en una catástrofe, o de una manera tremendamente cruenta. Pero sí tenemos que saber que cuando padecemos un duelo, y ese duelo nos lacera, nos da la impresión de que todos los demás tienen una vida libre de eso. Y lo que este cuento ilustra es que no es verdad, que en cada casa se cuecen habas, como se dice. En cada casa hay un dolor lacerante, que lo fue, que lo está haciendo o que lo será. Porque hay algo de lo que no nos escapamos, que es o de morirnos nosotros o de que se mueran seres muy queridos. Si nos morimos tempranamente nos evitamos esa experiencia, pero somos, por supuesto, la carga con la que cargan los demás. Es la única garantía de la vida, la muerte. Pero no quiero abordarlo desde un lugar lúgubre, sino todo lo contrario, porque la verdad es que yo me doy cuenta de que mi posibilidad es de llevar un poco de esperanza al que está dolorido. Y no es una esperanza vana, es la esperanza de ir viviendo y de ver cómo los que han atravesado duelos tremendamente cruentos, sin embargo, se levantan y vuelven a vivir. Pero hay que saber que entonces el duelo está en cada casa, en muchísimas de ellas duelos tremendamente cruentos, y que
hay una puerta de salida a esa circunstancia. Entonces, me parece que hoy presentar la circunstancia, decirles cómo funciona, qué se ha estudiado al respecto y que hay una puerta de salida, inclusive en la pérdida del duelo de un hijo, inclusive si esa pérdida se llevó también a un nieto y se llevó puestas a otras personas. Hay salidas y la salida nos deja en una estación, sí, que no es la misma en donde estábamos esperando el tren. La salida de un duelo, cuando se lo supera, no nos deja donde estábamos antes. O sea, querer estar como estábamos antes es una ilusión, porque además nunca somos el que éramos antes. Después de nada, después de haber trabajado, después de habernos recibido, después de separarnos, nunca somos el que éramos antes por definición. Entonces un duelo nos deja diferentes, por supuesto que sí, pero nos deja también, si lo transitamos con sabiduría, con otra madurez, con otras habilidades para la felicidad también, paradójicamente. Y esto lo puedo decir porque he conocido personas con todo tipo de duelo y las sigo conociendo. De hecho, yo suelo decir que, bueno, en los cursos online siempre hay gente que ha perdido hijos, siempre, y siempre hay gente que ha atravesado duelos de identidad, por ejemplo, alguien que atravesó una enfermedad discapacitante o que ha perdido sentidos. En los cursos online suele haber personas discapacitadas, inclusive ciegas, porque hoy en día Internet permite que una persona ciega pueda hacer aprendizajes online. Entonces, se pueden superar. ¿Y qué es superar? Superar es seguir con la vida. Superar es que el duelo no nos desborde a cada instante. Superar es que el dolor no duela ni con esa intensidad ni con esa frecuencia. Y superar es que la circunstancia de dolor sea parte de nuestro pasado, no de nuestro presente, irrumpiendo como si todavía ahora sucediera. Pero en el entretanto uno pasa por emociones, etapas, y esas circunstancias son muchas, y yo hoy no voy a hablar de Elizabeth Kubler-Ross, que recomiendo ampliamente su lectura, porque es bastante conocida. Kubler-Ross se escribe con K, Kubler, y separado, Ross, doble S. Ampliamente recomendado cualquiera de sus libros, pero como es muy conocida voy a ir por otro andarivel, así que te voy a pedir ayuda, Ro, ¿te parece? Sí, cómo no, Virginia. Bueno, abierta acá. Bueno, hecha esta introducción, yo te pido que me ayudes con preguntas. Voy a plantar así como los ejes centrales con la enorme necesidad de ser útil, porque seguramente en este momento alguien dejó de hacer sus cosas para escucharnos a nosotras y lo vamos a buscar acompañar, y alguien en algún momento va a escuchar esto por internet en cualquier día. Hoy es, ¿qué día es hoy? 21 de febrero de 2017. Pero internet no tiene tiempos. Nosotras vamos a estar re viejitas y van a seguir nuestras voces jóvenes todavía dando vueltas en el éter o como se llame, en la nube. Así que bueno, un duelo entonces. Hoy en día se dice en psicología, que es un tema que se le ha prestado atención más cabalmente en las últimas décadas, aunque se habla de duelo desde los inicios de la psicología a principios de 1900. Pero hoy hay muchas herramientas de posgrado en duelo, y los terapeutas capacitados en duelo suelen ser terapeutas específicamente, a veces, entrenados en ayudar en duelos, y otras veces el terapeuta necesita capacitarse porque siempre va a tener pacientes que estén atravesando duelos. Hoy me gustaría tomarlo desde el punto de el duelo por muerte, pero el duelo por ejemplo, la pérdida de habilidades motrices, cuando uno tiene una discapacidad, por ejemplo, que no estaba antes en nuestra vida, la pérdida de una pareja que se fue lejos, el desmadramiento o despadramiento, un hijo que no quiere ver más a sus padres. Ya hemos hablado de eso en otras columnas, pero todo lo que hoy voy a hablar, si bien voy a hablar desde el punto de vista de que alguien se muere, es aplicable a muchos otros duelos. Pero hablemos ahora como si el único duelo fuera que alguien se nos muera. De todas maneras, digamos, uno podría tomar, digamos, este abordaje como la pérdida de
de algo o alguien. Exactamente, la pérdida de algo o alguien. Entonces, cada vez que yo diga muerte, puedo estar diciendo divorcio, puedo estar diciendo un hijo que se fue y no se conecta más, puedo estar diciendo la pérdida de un trabajo que hacía fuertemente a la identidad de la persona que está padeciendo el duelo. Yo le llamo el duelante, porque doliente es otra cosa. Doliente a veces algunos autores lo llaman, pero el doliente es un doliente, puede serlo de otra cosa que no sea un duelo. Entonces, el duelante va a experimentar en principio una pérdida que no remite solamente a la persona que falleció. La persona que falleció, con ella, perdemos muchas cosas. Cuando perdemos a un papá, no perdemos solo al papá. Y cuando perdemos un hijo, una hermana, lo que sea que perdamos, un amigo, perdemos muchas cosas, inclusive cuando perdemos a nuestro terapeuta, que es un tema poco abordado. Cuando se nos muere el terapeuta, perdemos también todo el que nosotros éramos con él, perdemos quien contenía toda nuestra vida en su interioridad. Y cuando inclusive, otro tema que no es tan abordado, la pérdida de un animal querido es tremenda y arrasadora, porque puede resultar, como resulta para mí Tao, un compañero que está todo el tiempo a 1 metro de distancia, un compañero con el que somos auténticamente nosotros, con el que jugamos, con el que nos reímos, y hay veces en que hay mucha más conexión emocional con un animal querido que con otro humano. Entonces, la pérdida de un animal querido, por ejemplo, en Suecia hay día laboral, se da licencia por pérdida de un animal, porque se entiende esto, el animal de compañía, como algo muy importante en el mapa de los afectos. Y a veces tenemos la ignorancia de decir, bueno, era un perro, che, tampoco es un hijo. ¿Era un perro, che? ¿Era un perro y ahora era nada más que un perro? Cuidado. Del nada más hay que sacarlo. Era mi perro, era mi gato, era mi compañero. Entonces, vale legitimar ese dolor también. Y lo que estoy diciendo entonces es que cuando perdemos a alguien, perdemos el que nosotros éramos con ese alguien. De pronto uno es con una tía, el que no es con nadie más. De pronto es con un amigo, el que no es con nadie más. Y lo que sucede entonces es que perdemos una parte de nosotros. A veces perdemos determinado vocabulario. Con ciertas personas, ciertos refranes, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho saber los refranes de una familia. En cierta familia, decir determinada cosa, la otra vez hablaba con una amiga, Majito, que en la familia de ella, decir, por ejemplo en Opender decía, vamos todos, dijo Pertusi, y se fue él solo. Y viene de una anécdota del pueblo, vamos todos, vamos, nos ocupamos todos y después uno se queda haciéndolo solo el asunto. O sea que el vamos todos, dijo Pertusi, que quedó en mi familia, significa, sí, todos se anotan, pero después solo uno realiza la tarea. Entonces hay ciertos dichos, ciertas anécdotas que se pierden con un abuelo, con un papá. No es nada más que el rol. Es ciertas cosas. Cuando perdemos una pareja, con una pareja hay un montón de códigos. Entonces, inclusive ciertas cosas que se dicen los enamorados de determinada manera y que empiezan a ser dolorosas cuando esa pareja se pierde, porque ya nadie más te va a llamar de esa manera. O sea, elaborar un duelo es laborarlo, trabajarlo como quien amasa una harina para que se vayan todos los grumos. De modo tal que, hoy en día, en la especialización en duelos, lo que se dice es que el duelo no es nada más, no es una decisión. No es algo que suceda solo tampoco solamente, únicamente. El duelo es un proceso. Eso significa que se va a ir desarrollando a lo largo de etapas. Ninguna de ellas va a durar menos de 2 años. Lo que es difícil es saber cuándo empieza el duelo. Por ejemplo, el duelo por una enfermedad larga, hay veces en que empieza cuando esa enfermedad comienza. Entonces hay veces en que alguien que se le murió, una persona con una larga enfermedad, a los pocos meses se siente culpable porque lo que experimenta es cierto alivio. Y entonces, ¿cómo puede ser puede ser si recién falleció? Y puede ser porque el duelo empezó hace mucho tiempo. Y la verdad es que el alivio es la celebración de que el otro haya dejado de sufrir. Es normal. Entonces, por un lado es un proceso y ese proceso empieza en determinado momento.
Y por otro es un trabajo, se habla del trabajo de duelo como en el trabajo de parto. Viste que ahora se comprende que hay un trabajo de parto y un trabajo para el cual las mamás y papás se preparan antes, porque hay que aprender a respirar, hay que aprender a pujar. Entonces el trabajo de duelo significa que con un especialista uno pueda, a veces con libros también, llevar adelante las distintas emociones que un duelo conlleva, porque en un duelo sentimos muchos sentires diferentes. Podemos estar hasta enojados con el que se fue. Podemos sentir que experimentamos culpa, autorreproche, miedo de que nos pase lo mismo o de que le pase a otro ser querido, impotencia, soledad, sensaciones físicas, sensaciones en el pecho, insomnio, síntomas físicos, desorganización, confusión mental, no saber qué hacer porque el otro a lo mejor resolvía ciertos problemas que nosotros no sabemos cómo resolver sin esa persona. Y hay algo muy común, tan común que está en un tango tan conocido, que es ese tango: sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Y ahí es como un signo de admiración, porque cuando alguien muere, con frecuencia hay como una sensación de irrealidad, sobre todo cuando el duelo no fue previsto. Qué curioso, Tao está a mi lado, mi perro, y está experimentando un sueño angustioso. Algo le pasa, que gime y el tórax se comprime, hay como un gemidito, no sé si posiblemente no se escuche, pero está soñando algo angustioso. Y esto es lo que pasa también en las pesadillas del duelante. Algo le sucede y es natural, porque su cerebro se está retejiendo. Yo suelo decir que duelar es retejer el cerebro, porque tenemos que tejer una identidad donde el otro es parte de nuestro pasado. Ya no está en nuestro presente y con frecuencia nos va a pasar que durante el día nos parece que nos va a llamar o que nos va a dejar un mensaje o que escuchamos su voz. Esto es normal porque el otro tiene que destejerse en nuestro cerebro del presente y retejerse en el cerebro del pasado. Y vuelvo a la sensación de shock. Es muy desesperante sentir la irrealidad del mundo, sobre todo cuando la muerte es súbita, porque hay veces en que recategoricemos o clasifiquemos. Las muertes se dan luego de una enfermedad crónica donde ya parte del duelo está elaborado, pero es distinto un duelo por, enumeremos las causas, un duelo por homicidio. Es un duelo diferente, es un duelo donde no estábamos preparados para eso y además hay una injusticia. ¿No? Un duelo por suicidio. El duelo por suicidio es muy duro porque además ahí acontecen circunstancias donde uno se pregunta por qué. A veces eso pudo preverse porque ya sucedió la amenaza de suicidio antes y salió adelante la persona, y otras veces no hubo ni cómo pensar que el otro pudiera hacerlo, y ahí hay que trabajar mucho, muchas sensaciones de autorreproche, de culpa, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho. Necesita mucha ayuda para elaborarse el duelo por suicidio. Pero sigamos enumerando: muerte súbita, ya no por enfermedad crónica, muerte por una ACV, muerte por un ataque cardíaco, muerte por una meningitis de una semana o lo que fuere. Y ahí no estábamos preparados para esa muerte tampoco. Muerte por catástrofe. Es una muerte específica donde además a veces los duelos son múltiples, se duela al ser querido, que a veces son muchos, se derrumba una casa, se incendia, hay un tsunami, hay tantas cosas donde uno tiene que elaborar inclusive la configuración de algo que es un paisaje completo que cambia. Aquí habría que agregar un apartado especial para la catástrofe por guerra. De pronto en un bombardeo muere toda una familia, todo un pueblo. Entonces, bueno, es un duelo inmenso, magno, tremendo, ¿no? Los voy enumerando porque podemos todos ir pensando en la diferencia entre una enfermedad y otra. Y el otro es el duelo por accidente, unipersonal o pluripersonal, que vuela algo con una explosión de gas, que hay un accidente de auto, que hay un accidente donde la persona es responsable de ese accidente, que es diferente a si es víctima del accidente. La persona
Por ejemplo, porque se quedó dormida al volante, muere el resto de la familia. Es muy complicado todo esto. Y si buscamos un grano de arroz por cada familia, vamos a encontrar que todos los que nos están escuchando hacen clic con algo que les pasó. Si alguien no hace clic es porque es demasiado jovencito y que pregunte en su familia, pero no hay modo de que alguien no haya pasado por tener que duelar alguna de estas circunstancias. Entonces, cuando esto sucede, volvemos al mundo y decimos, ¿cómo puede ser? La sensación de irrealidad, esto es lo que quiero destacar, Ro, nos parece hasta estar locos, porque hay veces en que cuando alguien vuelve de un duelo, por ejemplo, por accidente, lo primero que uno hace es llamar a la casa donde ya no hay nadie, porque uno dice, no puede ser, ¿cómo que murió? Lo que uno hace cuando se entera de que alguien murió, inclusive un artista, por ejemplo, decimos, no puede ser, pero ¿cómo es que se murió fulano? Yo recuerdo cuando murió Facundo Cabral, que sabíamos que tenía cáncer, que era mayor, pero de pronto lo matan de un tiro en Guatemala, después de un espectáculo. Yo recuerdo que era un 9 de julio y lo primero que hice fue llamar amigos. ¿Viste lo que pasó con Facundo? Entonces, como que necesitamos estar en red y es irreal. Es irreal volver a la casa y que estén los objetos de la persona. A veces está la taza del desayuno tal como la persona dejó, o la comida que dejó preparada, o su ropa, o su casa, o su perro. Es irreal. El mundo sigue andando y no podemos entender cómo en ese mundo no está más. Si no está más, ¿dónde está? Y esa pregunta no tiene respuesta todavía. Entonces, hay veces en que ese desasosiego inmenso solo se resuelve con terapia a veces, pero hay algo curioso que es que se resuelve a veces con un sueño en el que la persona que ya no está, a veces el sueño es propio, a veces es el sueño de un familiar que nos dice, soñé con papá, soñé con fulanito, y ese sueño nos deja en un lugar en la evolución del proceso de duelo donde difícilmente hubiéramos arribado por nuestros propios medios. La pregunta implícita sería, ¿es solo un sueño? ¿O la persona fallecida viene a traernos consuelo? La verdad que lo que yo puedo decir, Rosita, es, yo creo que a veces es lo primero, pero que muchas veces es lo segundo, que el ámbito de los sueños es un ámbito donde la persona fallecida todavía puede entrar en ese ámbito incorporal, no corporal, y puede todavía darnos un mensaje, quizás por algún tiempo, y después ya no. ¿Por qué después ya no? No sé, mi creencia es que después ya tiene que hacer otros trabajos, porque después de morir, que en paz descanse, a lo mejor no descansamos, hay otros trabajos para hacer. Y eso nos deja en un lugar de consuelo. Hay veces en que inclusive no recordamos el sueño, pero despertamos con una sensación de paz que no teníamos hasta ese día. ¿Y qué sucede entonces? Lo que tiene que suceder, con terapia, con ayuda, con tiempo más, ayuda, terapia, amigos, que es que nos reajustamos a la vida. Esa desorganización que la pérdida produjo se reorganiza de un modo nuevo y uno puede, curiosamente, seguir con su vida. Esto inclusive sucede con padres que han perdido a sus hijos. Y si querés, quisiera luego ahora mismo escucharte, pero si es un punto particular, podemos abordarlo también, Rosita. Pero seguramente te han surgido comentarios y preguntas de todo esto que, como siempre, largo como una catarata, y ahora vos me ayudás a reorganizar también todo esto que acabo de decir, porque la tarea final de un duelo es volver a la vida. Ninguno de nosotros tiene por tarea vivir penando toda la vida. Hay que volver a la vida vivos, remendados, pero vivos. Como dice una amiga re querida que vos conocés, a veces como el Partenón, en ruinas pero interesante. O sea que uno se rehace y vuelve a hacer una vida interesante. Ro, te escucho. Sí, exactamente. No, vos hiciste una serie de clasificaciones, digamos, de diferentes tipos de duelo. Y yo me quedé pensando justamente en esta persona que es la que de repente, propuso tratar este tema, porque yo supongo que
su dolor, como vos decías antes, debe ser un dolor lacerante, debe tener un sentimiento de culpa tremendo por no haber hecho seguramente lo que no estaba al alcance de su mano, o por no haber dado con quizás un médico entendido en la materia. Uno nunca sabe a qué se debe y por qué el desenlace, ¿no es cierto? Y después, bueno, el perder a esta persona tan querida que fue su compañero de tantos años, y que, como vos decís, no solamente se fue él, sino que se fue todo lo que era yo con él. Entiendo, totalmente. En estos casos, o en este caso en particular, me gustaría que vos nos dieras un panorama de cómo uno lleva un proceso de duelo en este caso en que se va parte de nuestra vida con esa persona. Entiendo, siempre es así, siempre se va parte de nuestra vida con esa persona que se fue, a veces más intensamente, a veces menos, y nuestra tarea es construir el resto de la vida, el sobreviviente. A veces inclusive la persona es sobreviviente, por ejemplo, de un accidente, donde todos murieron menos esa persona, o por ejemplo en Cromañón algo acontece catastrófico y es uno un sobreviviente y podría haber muerto porque estuvo un pelito de eso. Entonces, primero, hay que asumir que a mí me toca la vida y voy a hacer de esta vida algo bueno. Esto es algo que es como un rezo, como un mantra, porque lo digo en este caso, lo quiero decir a María y a quien sea. Como persona que tengo 55 años, me ha tocado atravesar distintos tipos de duelo, muchos, inclusive duelos muy, muy, muy cercanos por suicidio, que es un duelo tremendamente difícil. O sea que puedo hablar como psicólogo y puedo hablar como persona duelante. Lo que puedo decir es que la culpa que tenemos cuando alguien querido muere necesita ser relevada. Y el modo de relevar esa culpa, relevar quiero decir que uno necesita alivianar esa culpa hasta que desaparezca. Hay veces en que es más difícil, imagino por ejemplo, no sé, un padre que, no sé, dejó a su niño por allí y tuvo un accidente fatal y no lo cuidó porque estaba borracho, por ejemplo. Y bueno, tendrá que elaborar esa culpa de otra manera, tendrá que elaborarla como una responsabilidad que no pudo cumplir. Y ese es un trabajo arduo donde hace falta un especialista para que asuma eso y lo transforme en servicio, por ejemplo, si ha habido responsabilidad. Pero no son la mayoría de los duelos. En la mayoría de los duelos, por ejemplo en esto que decís, los médicos a veces dejan al familiar bajo responsabilidades que no le caben. Estoy transitando ahora una situación familiar, en una parte de la familia periférica, en donde lo que hacen los médicos es encarnización con el paciente. Entonces a una persona le enchufan cosas inútiles solamente para que dure un poco más. Y cuando la persona se fue, el familiar se queda pensando, ay, tendría que haber hecho esto, o no lo tendría que haber hecho, o tendría que haber hecho esto otro. Entonces los médicos se desligan a veces y dejan la responsabilidad de algo que no conoce en el familiar. Entonces todas esas culpas, tendría que haber hecho esto, no haber hecho esto otro, en principio son responsabilidades que con la mayor frecuencia corresponden al médico. Y en otro orden de cosas, esto en el plano, yo suelo decir, somos como casa de 2 pisos. Hay un plano inmediato de la vida cotidiana, que es la planta baja de la casa, y ahí tomamos decisiones. Entonces ahí decimos, mejor le damos vitaminas, no, mejor se las sacamos porque está intoxicado de vitaminas, mejor lo llevamos a este médico, no, pero el otro me dijeron que es mejor, no le hagas quimio que tiene cáncer, sí, ¿cómo no le vas a hacer quimio si tiene cáncer? Pero hagámosle quimio pero una dieta diferente, no, pero esa dieta, todo esto. En la planta baja se mueven todas estas decisiones, pero en la planta alta lo que yo puedo decir es que hay un punto en donde los humanos somos muy, 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 muy chiquititos y que hay factores más grandes que las decisiones que nosotros tomamos. Hay algo que tiene que ver con el destino de esa persona, en donde uno hubiera hecho A o hubiera hecho B, eso hubiera sucedido. En la muerte por suicidio, en la muerte por cáncer, en la muerte por accidente. Si yo no lo hubiese llamado,
no hubiera chocado. Si yo hubiese ido a la casa, no hubiese sucedido. Si hubiese hecho una dieta alcalina, si hubiese. Y es como dice una amiga, si mi abuela hubiese tenido rueditas, hubiera sido una bicicleta. O sea, bueno, ¿viste? Hay un si hubiese en donde no cabe nada, porque hay algo más grande que nosotros. No sabemos qué es. Alguien puede pensar en Dios, alguien puede pensar en la interconexión y en el destino de cada alma. Y alguien puede ser ateo, pero rendirse ante la evidencia de que como sea, aunque uno fuera ateo, la vida tiene un orden, una organización más grande que nosotros. Inclusive, la otra vez escuchaba un reportaje a un hombre argentino que con su pareja estuvo en el tsunami de Haití. Fueron de luna de miel y la ola, como a todo el mundo, no le dio tiempo a nada, quedaron sumidos en el barro, el agua, y cuando despertaron de la inconsciencia, sucedió lo imposible. Lo imposible es que, lo imposible era sobrevivir, por empezar. Fueron más de 100.000 muertos en un instante. Lo imposible era primero sobrevivir. Segundo, sobrevivir y quedar cerca. O sea, cuando te agarra un tsunami es lógico que cada uno queda, anda a saber dónde y anda a encontrarte si podés. Porque lo que hay es gente buscando gente, los que sobrevivieron a los muertos o a otros sobrevivientes. Pero estos dos habían quedado, los dos vivos y los dos a 1 metro de distancia. Que no alcanzaba con agarrarse la manito, por supuesto, porque eran fuerzas tremendas. Entonces era la irrealidad de estar rodeados de muerte y vivos los dos y vivos frente a frente. ¿Qué es esto? ¿Cómo pudo haber sido? Y evidentemente también hay fuerzas más grandes que otras. ¿Por qué una persona sobrevivió y no otras? ¿Cómo pudo, ante semejante accidente o ante semejante catástrofe o ante semejante enfermedad, sobrevivir a esto? Entonces, lo que puedo decir es, creamos en lo que creamos o descreamos, lo cierto es que ante lo humanito que somos, y vuelvo en este caso en particular a referir, que somos nada más que humanitos. Basta con mirar las estrellas en la noche. ¿Qué es la Tierra? Una motita de polvo. ¿Qué es el Sol? Un fósforo. Un fósforo encendido en la inmensidad de la noche. Aunque sea un fósforo en la inmensidad de la noche terrestre, nuestro Sol es menos que ese fósforo. Encendámoslo y pensemos, este es el Sol en la Tierra, ¿no? Entonces hay miles de galaxias, miles de soles y miles de millones de planetas. El nuestro es una motita de polvo y en esa motita de polvo hay 7.000 millones de motitas de polvo. Cada una es un humano, un humanito. ¿Qué somos nosotros ante eso tan inmenso? Humanitos, así en diminutivo, que fíjate que no se usa. Decimos hombrecito, nenito, mujercita, pero humanito no, y yo lo incorporo, lo necesito, porque soy impotente ante la mayoría de las cosas. Entonces los destinos de nosotros, los humanitos, están en nuestras manos en muy poquito. Cuidémonos, amemos y asumamos que hay fuerzas más grandes que nosotros, que hay límites de vida que no están en nuestras manos, que hay niños que nacen y se tienen que ir, y que hay otros humanos que si hubieran no fumado, por ejemplo, y posiblemente hubieran vivido más, pero el hecho es que no fumó, o el hecho es que fumó, o el hecho es que se alimentó mal, o el hecho es que. Entonces, ¿qué? La vida es más grande que lo que yo puedo hacer, pero puedo aspirar a que, si yo estoy en la vida, la voy a elegir, le voy a mirar a los ojos a la vida y le voy a decir, sí a otro día más, sí voy a hacer con mi vida lo que valga la pena, sí voy a hacer algo interesante, aunque se me haya muerto un hijo, aunque se me haya muerto mi familia, aunque me esté muriendo. Les quiero avisar a todos que todos nos estamos muriendo. No hay otra opción. El punto es, qué sé yo cuánta vida me queda. ¿1 día? 1.000 días? 2.000? ¿Cuántos años? No sé. Pero hoy voy a hacer con mi vida de humanito pequeñito en esta tierra algo interesante. Las acciones altruistas
llevan a resignificar las pérdidas, ¿sabes? Y en algún momento uno debe, es un deber dejar de culparse. Porque aún una condena de presos, hay un momento en que se cumple. Entonces, uno no es todopoderoso como para haber salvado a nadie de la muerte. Entonces, en algún momento uno debe dejar de culparse y decirle, sí, vida, ya está, voy a hacer algo bueno con esto que me queda. Y si me cupo alguna responsabilidad en la muerte de alguien o en la no buena vida de alguien, voy a hacer lo que se llama una probation en leyes. Voy a hacer actos altruistas para la parte de responsabilidad que no supe cumplir, condonarla. Y aún en leyes, las probation, que son actos altruistas para una culpa que cupo, una irresponsabilidad de alguien, por ejemplo, que mató al volante, bien, acciones altruistas durante 3 años. Elegís dónde y bueno, eso la ley lo dispone. Si no es por ley, yo podría decir, bueno, me cupo responsabilidad, no estuve a la altura del rol. Un hijo, por ejemplo, que injustamente dejó de ver a su padre y su padre murió y él no estuvo y él no se ocupó por 5 años. Bien, le cabe responsabilidad. Voy a hacer una probation y voy a ir al hogar de ancianos durante 3 años, por ejemplo, a cantarle o a asistir a los viejos a ayudar a darles de comer. Una forma de Exactamente, exactamente, es una forma de resarcirse y el inconsciente lo comprende. Y lo que tenemos es que investigar si hay una culpa que es injusta. No te cupo ninguna culpa en esto. Hiciste lo posible, corazón. Ya basta, ya basta. No te cabe culpa, porque hay algo más grande. Somos una motita de polvo en ese fósforo que brilla en la oscuridad. Nuestra vida es muy breve como para desperdiciarla en la mesa mirando televisión o en la cama con una depresión por una culpa de algo que no corresponde. La vida nos fue hecha para vivirla. Y redondearía así, Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota, decía, existe una prueba contundente de si tu tarea en este mundo ha terminado. Yo agregaría otra, aunque otros hayan muerto. Si estás vivo, no ha terminado. Entonces, si estoy vivo, si estoy viva, hoy elijo la vida. Me levanto de la cama. Hoy elijo hacer algo interesante. Hoy elijo aprender, inclusive en honor a aquel que ya no está. Hay entre los grupos que suelen rodearme, hay un matrimonio, Carolina y Alejandro, que en un viaje de vuelta de la costa argentina, en un accidente, perdieron a Emma, su niña, que todavía no tenía 4 años. Y bueno, fueron trabajando con ese duelo y se dieron cuenta de que inclusive los grupos de padres que han perdido a sus hijos, lo que señalan es que vas a vivir una vida sufriente para el resto de tu vida. Cuando salgas de casa, salí y da y sonreí y sé una persona que inspira. Cuando vuelvas a casa, volvé a tu identidad sufriente y seguí sufriendo por la pérdida de tu hijo. Pero ella se dio cuenta de que eso no servía, que cuando volvemos a casa la vida también continúa, que va a haber momentos donde llorar a Emma, pero está Valentina, que es la otra hija, y Valentina merece una mamá y un papá que sepan jugar, que vuelvan al mar, que vuelvan a conducir un automóvil, que hagan cosas altruistas y bonitas. Entonces, en homenaje a Emma, se hacen todos los años una juntada de ropa y juguetes y una acción solidaria, celebrando que Emma pasó por este mundo. Pero la vida continúa y el duelo necesita dejar en el pasado lo que pasó y volver a reír y volver a otras alegrías, aunque lo perdido haya sido un hijo. Esto es lo que me han enseñado Carolina y Alejandro. Entonces, vamos aprendiendo. Virginia, bueno, yo escucho como delay, pero trato de en este caso, bueno, transmitirte un mensaje que dejó Nina. Por favor. Seguir la vida dignamente y siendo útiles porque nos tocó vivir. ¿Cuántas veces me dije que tendría que haber estado yo en ese accidente hasta que comprendí que igual hubiera sucedido? Un abrazo grande para Virginia.
Nina querida, yo lo recibo en el corazón, porque si hay alguien que sabe de qué estoy hablando, sos vos, y tu decisión fue eso, le digo sí a la vida, yo me quedo en la vida. Y esto también, en esta noción de ser humanitos, nos saca de la omnipotencia de que nosotros podríamos haber evitado que eso sucediera, o nosotros tendríamos que haber muerto con el otro. Y la verdad es que el destino del otro es del otro, no es nuestro destino. Estamos donde estamos. A veces alguien se siente culpable, por ejemplo, de que se retiró de la cama del que estaba muriendo, del paciente terminal, y el otro justo se murió cuando fui al baño, o justo se murió cuando me fui a cambiar de ropa. Y yo no estaba ahí, yo lo dejé solo. Yo lo que puedo decirles es, con conocimiento de causa, es que muchas veces lo que el muriente necesita es que lo dejen solo, porque si no, no puede partir. Hay algo de orden desconocido por ahora que hace que la persona necesite estar sola para poder partir, porque lo retiene la energía, aparentemente, el anhelo de la persona que lo está cuidando. Entonces el servicio que le hicimos fue cuidarlo, pero también dejarle momentos de soledad para que pueda irse, porque retener a alguien no es nuestro derecho. Retener a alguien que está partiendo. Es muy difícil, pero hay que trabajar con el duelo para poder dejar ir también, que sería otra faceta de este tema, ¿no? Larga faceta. Uy, se ha hecho muy largo hoy esto. Se hizo larguísimo. Mil disculpas, Ro. ¿Y tienes alguna invitación para hacerle a la audiencia? Siempre que si quieren, si les interesa este modo de abordar los temas humanos, entren al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo pueden googlear o lo encuentran por centrotranspersonal.com.ar con la www, y ahí van a encontrar donde dice material gratuito todos los audios que hemos hecho con Rosita, todo eso y videos y otras cosas, así que serán bienvenidos, ¿eh? Bien, que tengas una excelente semana, y si alguien quiere de repente sumarse a alguna de las actividades que vos propones... Todo el año hay actividades online, y prontito empieza el ciclo de actividades en abril, todavía no sé bien qué, pero va a haber en abril cursos presenciales en Buenos Aires, que van a ser para gente del interior también, porque van a ser cada 15 días intensivos, así que bueno, ya les contaré, pero todavía no tengo la propuesta terminada, así que bueno, pero entrando al sitio se van a ir enterando, nos mandan un mailcito y los recibimos para la lista de correos. Gracias, perdón que se hizo tan largo hoy, Ro. Buena semana, Virginia. Buena semana, un abrazo inmenso. Largo y provechoso. Gracias por la valoración. Abrazo, Nina, María, y abrazo a todos. Hasta pronto.